Bueno, jóvenes, esta es la primera clase de calorimetría. Esta primera clase no solo es para el grupo virtual, sino que también, en base a lo que programamos la semana pasada, en lo presencial es una clase que llegaremos a dar en algunos de los cursos y probablemente en otros no alcancemos en el tiempo de las 2 horas del día lunes 14 y el miércoles 16. Entonces, que todos tengan a mano esta grabación con el objetivo de que lo revisen, porque puede ser sustitutiva de la clase presencial según la velocidad con que terminemos de resolver en las 2 primeras horas lo que restó de la clase, de la resolución de hidrodinámica de los tractos. Es por eso que yo me adelanto con ese objetivo, que no queden sin esta información. Escúchenla, revisen las pizarras que están acompañando la grabación. Ahí van a estar apareciendo las pizarras con la grabación simultánea. No lo voy a duplicar a las pizarras, ¿me entienden? Para que se manejen con ello. Bueno, hablamos de esta primera parte. En realidad si bien el término es calorimetría, es el manejo de calor, está muy asociado a ese capítulo tan particular que es termodinámica, ¿no? Ya vamos a entrar en la particularidad de ello. Ahora quiero, con las bases, comenzar la explicación porque se trata de lo más básico de todos. Vos ves que yo voy haciendo un itinerario de lo que voy a comentar. Primero hablamos, obviamente, se habla de calor. ¿Qué es calor desde el punto de vista de este enfoque que se da al tema? Es energía de transmisión de un cuerpo a otro, del que tiene más temperatura al que tiene menos temperatura. El calor no es sensación térmica, es energía de transmisión entre un cuerpo y otro, con las características que te acabo de decir. Y cuando te hablo de un cuerpo que tiene más temperatura, se refiere a aquellos cuerpos que tienen, obviamente, bajo una escala termométrica que tenemos que explicar, tienen mayor energía cinética molecular promedio, para que ya nos vayamos incorporando una terminología específica, que significa que tienen más temperatura aquellos que tienen menor nivel térmico o menor energía cinética molecular promedio. Entonces pasa a ese cuerpo que tiene ese mayor valor promedio de energía cinética molecular al que tiene menor promedio de esa magnitud. Te tengo que hablar justamente de temperatura. Temperatura es una definición muy, muy particular porque es una definición microscópica. Se admite como tal temperatura a la energía cinética molecular promedio que tiene un cuerpo. Si los cuerpos pueden tener energía mecánica total, pueden tener o no, tienen energía mecánica total, que es la suma de energía potencial, que es la interacción, de la fuerza de interacción entre las moléculas, la energía cinética, que es a la que me referí recién. A su vez hay una subdivisión de los tipos de energía cinética: traslacional, rotacional. No nos vamos a meter con tanto detalle. Y hay también una energía cinética traslacional. Bueno, tiene todas esas subdivisiones que hace a la energía mecánica total que tiene un cuerpo, de los cuales el componente de energía cinética molecular promedio da a origen lo que se denomina temperatura. Pero la energía completa es la suma de potencial y cinética. En un tramo, ya en termodinámica, te voy a agregar una subdivisión del concepto, pero no en este momento, porque lo haríamos con una complejidad no útil para lo que tenemos que manejar en esta iniciación, ¿no? Bueno, las unidades de calor, acuérdate que estamos hablando de calor,
Lo demás fue complementario para que se entienda energía de transmisión. Las unidades son a una unidad de uso corriente que sigue admitida, pero que no pertenece a ningún sistema, que es la caloría. Yo más abajo, estás viendo ahí lo que yo estoy graficando en mi guía, me voy a adelantar un poco para que te dé un poco más de consistencia a lo que te explico. Fue definido en su origen la caloría cantidad de energía que se debería entregar a un gramo maso de agua para que varíe en 1 °C su temperatura, una de las escalas que vamos a usar. Y después se llegó a un concepto más universalizado, no te quiero explicar detalles que no te van a brindar ninguna utilidad práctica, pero sí se llegó a decir que es equivalente esa cantidad de energía que se le entrega a un gramo masa de agua, que es para que pase de 14,5 a 15,5. Bueno, se le llama caloría 15 y no puedo dejar de decirlo porque es la definición que existe actualmente. Que te vaya a preguntar definición es extraño, pero la caloría, la cantidad de energía que se entrega en un gramo de masa de agua para que varíe 1 °C su temperatura, llegó a una convención, a un consenso que tiene que expresarse de esa manera, entre 14,5 y 15,5, que es 1 grado, obviamente. ¿Por qué? Tiene una serie de explicaciones que son demasiado técnicas, no nos interesa, no brinda utilidad para lo que nosotros debemos responder. Me vuelvo un poco a lo que te estaba explicando, la unidad es esa caloría, es esa cantidad de energía, pero no es una unidad de sistema, como te decía. Esta es la unidad inglesa, unidad británica de temperatura, no interesa, ¿no? Te quiero decir que hay un sinnúmero de unidades, la que nosotros tenemos que manejar es esto, pero como no pertenece a ningún sistema, se basó en una experiencia, la experiencia de Joule, utiliza un dispositivo, transforma en energía mecánica en una variación de temperatura, y la caloría fue equivalente, una caloría fue equivalente a esta cantidad de energía, 4,18 Joule. Entonces, de ahí sale la unidad que se utiliza, la unidad de energía es el Joule, que sigue, por supuesto, la nomenclatura del sistema internacional que nosotros conocemos. Entonces, ¿cómo la equivalencia que logró con su dispositivo de experimentación, la parte de laboratorio, Joule, donde encontró que la cantidad de calor que permite calentar 1 gramo masa de agua o variar su temperatura 1 °C, esa energía es igual a 4, no te puedo decir el mecanismo de transmisión, conversión, porque es netamente experimental, no tiene otra necesidad para nosotros. Esto se denomina equivalente mecánico del calor. Y tiene esa expresión. Si vos haces invertís la equivalencia, dejás separado un joule y lo transformás en caloría, pasás dividiendo. Un joule es igual a 0,24 calorías, que es la verdadera unidad de energía. No podemos cambiarlo, pero sí tiene esa equivalencia y lo usamos permanentemente en la ejercitación. Así como digo esto, al revés de la caloría, ya te lo dije, es igual a 4,18 joules. A esto se le denomina equivalente calórico del trabajo y el otro es equivalente mecánico del calor. Después la definición que ya te dije, no quiero insistir en eso, que sería la caloría bajo una definición actual, admitida, etcétera, etcétera. Y para utilizar, o dónde vamos a utilizar estas unidades, lo que tenemos son 3 cálculos de transmisión del calor, ¿no? Para lo cual lo primero que buscamos es qué cantidad de calor poseen los cuerpos. Eso es lo que te decía recién, bueno, lo que te expliqué al comienzo. Eso se denomina, la cantidad de calor de los cuerpos se denomina energía interna de los cuerpos. Y yo te decía, te estoy repitiendo, que es la energía mecánica molecular de un cuerpo, ¿no? que involucra la energía potencial. Estoy repitiendo lo que dije al comienzo, pero era necesario para que entendiese de qué hablábamos. La energía potencial molecular, la energía cinética molecular, ambas sumadas conforman la energía mecánica molecular. Pero es muy importante,
vas a ver cómo se traslada como necesidad la distinción cuando estemos en termodinámica. La energía potencial molecular es la energía de la interacción entre las fuerzas de cohesión entre las moléculas. Se atraen entre sí. La energía cinética es la vibracional y translacional. Fíjate, ahí creo que te lo dije recién. Una es vibracional, otra es translacional y otra es rotacional, que te decía que te iba a incorporar después. Bueno, ahí aparece la posibilidad de que agreguemos un término más, que ya va a aparecer con más detalle cuando entremos en termodinámica. Y temperatura, me adelanté con eso, te expliqué, digo, el concepto. Perdón, y temperatura, energía cinética molecular promedio de los cuerpos. ¿Eh? Y dentro de esa energía cinética, algunos hacen una subdivisión, ¿cuál sería la representativa de las energías, las modelos de energías cinéticas y la vibracional o translacional? Todo tiene un contexto de equivalencia exclusivamente técnica que nosotros simplemente nos es suficiente conocer energía cinética molecular promedio. Dentro de la energía cinética sería la translacional, energía cinética molecular translacional promedio, lo más exacto para definir lo que significa temperatura de un cuerpo. Es mucho detalle, pero yo no quiero que se escape por ahí la definición que pueda aparecer en una pregunta de concepto, por eso busco que no quede en el vacío la información por el tema. Aquel que quiera hacer preguntas particulares puede acudir a cualquier recurso. Y a veces ocurre eso hasta en las nomenclaturas que se utilizan. Entonces uno tiene que abrir el paraguas y cubrir todas las instancias posibles. Como te decía recién, el calor es flujo calórico, energía de transmisión entre los cuerpos, lo que dije al comienzo de todo. ¿Y cómo se cuantifica? Y hay tres magnitudes con las cuales se hacen cálculos de esa transmisión de calor de un cuerpo a otro. Una de ellas es un término que no se deja usar y parece medio inútil, pero es así. Se denomina capacidad calorífica de un cuerpo, por eso yo lo remarco, de un cuerpo. Y los cuerpos son múltiples, entonces no tiene especificidad, pero se sigue usando capacidad calorífica, cantidad de calor que se le entrega a un cuerpo, dividido la variación de temperatura que experimenta. Es caloría a grados Celsius, la nomenclatura más utilizada. Pero después aparece el concepto de calor específico, como si fuera el peso específico de una sustancia, calor específico de una sustancia acá, que es la cantidad, la capacidad calorífica por unidad de masa. Esta complementación en lo anterior de esto da lugar a la capacidad calorífica por unidad de masa, y si vos te fijas, cantidad de calor por unidad de tiempo, que es la capacidad calorífica de este concepto, dividido masa. Entonces terminás con la definición de calor específica, que es simplemente hacer este cociente que termina siendo la capacidad calorífica, cantidad de calor por masa y variación de temperatura. Más simplificado. El calor específico de una sustancia, la cantidad de calor que es la cantidad de calor que hay que entregarle a un gramo de masa de una determinada sustancia específica para que varíe en 1 grado Celsius su temperatura. Cantidad de calor que se debe entregar a un gramo de masa a una sustancia para que varíe en 1 grado Celsius su temperatura. Cantidad de calor que se le entrega, es como si fuera el peso específico, pero acá con su nomenclatura, cantidad de calor que se le entrega a 1 gramo de masa a una determinada sustancia, por eso especificidad, para que su temperatura varíe en 1 grado Celsius. ¿Por qué no era específico esto? Porque no lo refería a 1 gramo más, entonces se refería a un cuerpo. No se debería usar, pues no tiene ninguna especificidad. No vamos a tomar un cuerpo o cada cuerpo para hacer una tabla de capacidades caloríficas. En cambio, si vos te referís a 1 gramo masa, podés comparar el calor específico de las distintas sustancias. Por ejemplo, el calor específico del agua es una caloría gramo grado. Como la caloría es igual a 418 Celsius, que es la unidad admitida oficialmente por sistema, el calor específico del agua lo puedes expresar con la nomenclatura
temperatura aceptada, caloría o caloría por cada gramo y por cada grado de variación de temperatura de 1 grado Celsius, o igual a 4,186 joules por cada gramo masa y por cada grado Kelvin de temperatura. ¿Por qué no pone grados Celsius? Porque el grado que se utiliza, la escala que se utiliza, si vos te acuerdas, las unidades fundamentales del sistema internacional, de esas 7 unidades, cuando hablas de energía, hablas del joule, y cuando hablas de temperatura, la unidad es el grado Kelvin. Ahora, grado a grado, no vayas a confundir, no temperatura, es lo que marca un termómetro. Tiene escalas que se difieren 273 grados. Pero grado por grado, 1 grado Celsius, ya te lo voy a volver a mostrar enseguida con la comparación de escalas, la variación de energía que mueve 1 grado Celsius es la misma que mueve 1 grado Kelvin. Entonces, por eso se utiliza el grado Kelvin, porque es la escala del sistema internacional. ¿Podrías poner grados Celsius? Sí, señor, pero para cumplimentar con los requisitos que requieren determinado sistema de unidades, yo pongo por cada grado Kelvin. Porque la cantidad de calor que se le entrega a 1 gramo masa para que varíe en 1 grado Celsius o en 1 grado Kelvin, la temperatura es la misma. Porque la variación de 1 grado Celsius, ya te explico con las escalas, y 1 grado Kelvin es lo mismo. Estoy hablando variación grado a grado, no cuánto marca un termómetro en una y en otra escala. Sigo enseguida para mostrarte las escalas. Entonces acá sale, bueno, el 4,186, entonces pues la expresión en una sola línea de fracción. Gramo masa a la -1, grado Kelvin menos la expresión oficializada. Entonces el sistema internacional, el calor específico del agua, en ese sistema, 4,186 joules por 10 a la 3, perdón, por 10 a la 3 joules. Perdón, porque acá lo tenemos el sistema combinado, ¿no es cierto?, con el sistema Joule, gramos más grado Kelvin. Cuando lo llevamos, al sistema internacional, tenemos que expresar esta cantidad en kilogramos. ¿Me explico? Entonces, en lugar de colocar gramos, ponemos 10 a la -3 kilogramos, y es lo que estoy expresando acá. Me explico. Este valor ahora expresado completamente en el sistema internacional es 4,186 por 10 a la -3 kilojoules por cada kilogramo de masa y por cada grado Kelvin de variación de temperatura. Por supuesto, estos dos términos, acá pones en lugar de gramos 10 a la -3 kilogramos, su equivalencia, y lo propio no lo cambias al grado Kelvin, pero después lo pasas al numerador, con esos valores, obviamente. Bueno, muy importante que familiarices todo lo necesario de esta expresión para que no vaya a entender mal las cosas y no vaya a tener la suficiencia para entender qué es lo que se pide en un problema o en otro. Te decía recién que en general usamos tres fórmulas. La primera no la puedo evitar, es inútil, pero la usan, caramba. Y esta es la verdadera, el verdadero cálculo, que es calor específico, anticalor, masa, variación de temperatura, que es la fórmula base del intercambio calórico, o sea, energía mediante el calor entre un cuerpo y otro. Tal es así, déjame que avance, que acá aparece cantidad de calor, y no es otra cosa que lo que yo despejo de la fórmula anterior de calor específico, despejo cantidad de calor. Y hago el pasaje de término, este es el otro cálculo que haces. En realidad es el mismo, nada más que a partir de la definición de calor específico, vos podés calcular el calor total que se transfiere entre un cuerpo y otro, haciendo el pasaje de término que te estoy explicando, calor específico por masa, variación de temperatura. Y experimentalmente, para medir esa cantidad de calor, se utilizan los que se denominan calorímetros. El más usado de todo, en lo que nosotros vamos a utilizar, es el calorímetro de mezcla. Y otro que se utiliza, que va a ser el tercer cálculo, es el calorímetro de fusión. Voy por parte. Primero, el más usado de todo, el que tenemos acá, para que nosotros podamos calcular la cantidad de calor que se transfiere entre un cuerpo y otro. Se utiliza este denominado así, que es combinar un material base, un dispositivo base que se denomina calorímetro, que es un recipiente que contiene líquido. Ese líquido generalmente es el agua, pero lo van a cambiar a distintas sustancias. El 99% de los casos va a ser el agua.
y se le entrega energía calórica. Entonces, con eso se puede medir algunas de estas cantidades según lo que te proponga el ejercicio. En teoría, esto está preparado para que uno mida el calor específico. Se tiene de ese cuerpo que se introduce, suponete un trozo de hierro colocado en el agua. Vos vas a tener la masa de ese cuerpo, la naturaleza de ese cuerpo, hierro, aluminio, lo que fuere, madera, lo que fuese, y temperatura inicial en grados Celsius generalmente. Y vas a tener de ese contenido líquido que forma parte de lo que se denomina el calorímetro, un recipiente conteniendo un líquido, generalmente el agua, la masa, igual que en el otro caso, la masa del agua y la temperatura inicial del agua. Y la base del calorímetro de esto, o sea, la transferencia energética a través del calor, es que la cantidad que cede uno es igual a la que recibe el otro. Por ahí hay explicaciones, no sabemos porque los colegios los pueden explicar en el sentido cambiado de mano, pero es lo mismo. Es decir, lo que pierde uno es lo que gana el otro, ¿no es cierto? O al revés, lo que pierde uno es lo que ha entregado el otro. Pero es la misma cosa. Nosotros usamos de la cantidad mayor a la menor, pero no cambia nada. Por favor, es exactamente igual. La cantidad de calor que se entrega de la sustancia más caliente, de mayor nivel térmico, de mayor temperatura, a la que recibe la que tiene menos temperatura. Es exactamente, se considera que no se pierde calor hacia el exterior, ni se gana desde el exterior. Te doy un nombre técnico relativo, pero se denomina, cuando ocurre ese intercambio con esas características, la estructura del calorímetro se denomina adiabática, puede aparecer el término en algún enunciado, y se refiere que eso que te acabo de decir, que el cuerpo no recibe calor del exterior, ni pierde calor hacia el exterior. O sea que es un compartimento aislado que no tiene ese intercambio con el medio ambiente. La cantidad de calor que entrega uno es el que recibe el otro. La fórmula, cantidad de calor específico de uno, de quien entrega calor por la masa que tiene y su variación de temperatura, y lo que recibe, calor específico del que recibe, la masa y la variación de temperatura. Va a depender de lo que te proponga el ejercicio, ¿me entienden? Si el que recibe es el agua, o el que está entregándose el agua, o el que recibe es el cuerpo, la masa que se ha introducido dentro de ese recipiente, que se denomina calorímetro. No es más que esa fórmula de entregar y recibir. Quien entrega y que recibe es exactamente la misma. Y otro dispositivo que utiliza es el calorímetro de fusión, que es una combinación, un recipiente también, donde en una cantidad determinada de agua se introduce una determinada cantidad de hielo, que tiene una determinada masa y puede tener una temperatura distinta de cero. Puede ser menos que cero, menos 5, menos 10 grados Celsius. Suponte así, no más de esa temperatura, si no, no sería hielo. Si vos pretendés pasar el hielo a más de uno, que ya se convirtió en agua, se fundió. Este es el calorímetro de fusión. Acá hay una masa de agua, una masa de hielo, perdón, la temperatura inicial del hielo, porque sí, el hielo no puede estar a más de cero, pero puede estar a menos de cero, menos 5, menos 10, etc. Eso forma parte de lo que hay que utilizar en cálculo. Y esta es la masa del agua donde está colocado esa muestra de hielo. Pero lo mismo que pusimos recién, nada más que las variantes que cuantifican son diferentes, la cantidad de calor que recibe o que entrega, suponete el agua en este caso, es igual a la que recibe esa masa de hielo. La cantidad de calor que entrega esa masa de agua, donde se coloca una cierta cantidad de hielo a una cierta temperatura, es igual a la cantidad de calor que recibe el hielo. Y esto es igual cantidad de calor que se entrega, calor específico de esa masa de agua, por la masa y por su variación de temperatura. Y quien recibe es el hielo. ¿Para qué lo va a recibir el hielo? El hielo en la forma más simple, más específica, no más específica,
masa habitual, es que lo reciba para fundirse. Entonces existe un denominado calor de fusión y para fundir una determinada masa de hielo. Entonces hay una cantidad de calor que entrega la sustancia agua, que es calor específico de la masa que sea, generalmente es el agua, por la masa, por la evasión de temperatura, que es igual a la cantidad de calor de fusión. Ahora explicamos qué significa, qué cantidad de calor necesita un gramo de hielo para fundirse, por la masa de hielo que existía originalmente. Entonces acá se entrega calor y se produce ese intercambio. Este es lo que vas a cuantificar. Hay que darle datos propios para un ejemplo en particular, o ejemplos en particular. Y es importante que visualices y tengas en cuenta esta relación íntimamente relacionada con lo que estoy explicando, que son los fenómenos de cambios de temperatura y cambios de estado. Líquido, sólido, vapor. O si querés, sólido, líquido, vapor, no importa, va a depender del ejemplo. Acuérdense, el calor de fusión es calor de cambio. El calor de fusión es un calor específico del cambio de estado, que significa la cantidad de calor, ahora lo vamos a terminar de explicar, que hay que entregarle a una determinada masa de agua para que pase del estado sólido al líquido. Entonces esa cantidad de calor se suele nombrar cambiando la Q mayúscula por la Q minúscula para especificar que es exclusivamente el calor que necesita una masa de una sustancia para fundirse. En general va a ser hielo, cuando ya está a nivel de su temperatura de fusión. Lógicamente a presión normal, la temperatura de fusión del hielo es 0 grados. Si uno le entrega una determinada cantidad de calor, que se denomina calor de fusión, ese gramo de hielo que está a 0 se transforma en un gramo de agua también a 0. Y se calcula esa cantidad de calor multiplicando ese denominado calor de fusión por la masa que va a fundirse, si hay 5 gramos o 30 gramos de hielo. Entonces la secuencia que sigue, una muestra de este tipo, para insertar en los cambios de temperatura y cambios de estado de la materia que tiene una muestra de una sustancia determinada, es muy común que esto sea particularmente en el caso del agua. No es que exista eso, porque se pueden fundir otras sustancias, no solamente hay la posibilidad de fundir hielo, hay distintas sustancias, la cera, por ejemplo, que también tiene ese procedimiento, pero es mucho menos maleable y mucho más complejo, no tanto complejo, sino mucho menos frecuente su uso. Entonces está hecho para que uno mire, a través del ejemplo, la conversión entre sólido, líquido y vapor con la sustancia agua, en su estado sólido, que es el hielo, en su estado líquido, que es el agua, el fluido clásico, y luego cuando llega a una temperatura determinada, el agua líquida y se la ha calentado suficientemente, llega a una temperatura que luego se la puede convertir en vapor. Entonces ahí tenés las 3 fases de la materia, en el caso más típico para hacer el muestreo de cómo ocurre, que es el agua. Entonces acá tenés una relación entre la temperatura y los cambios de fase que puede recibir una muestra de la sustancia, tomando como ejemplo, te lo repito, el agua. Si uno toma el agua como ejemplo de conversión en estados y energía que recibe para producirlos, acá te muestra un estado donde tengo una temperatura original de menos 25 grados Celsius. Por lo tanto, para llevarlo a la temperatura de fusión, que es 0 grados, se lo debe calentar al hielo, para que lo ponga a nivel de la temperatura, a la altura de la temperatura de fusión, que es 0 grados. Si está a menos 25, primero se tiene que calentar, y esto es calor específico del hielo. El calor específico del agua es un gramo grado por cada grado, su calor específico. Perdón, me expreso más específico. Es una caloría por cada gramo y por cada grado de variación de temperatura. Eso es un calor específico. Para calentarlo hasta la temperatura en que puede fundirse, que es la temperatura de 0 grados, se debe entregar una determinada cantidad de calor. Y es calor específico y más variación de temperatura, pero es calor específico del hielo, que no es
El calor específico del hielo no es el calor específico del agua, que es una caloría gramo grado. Es 0,5, más exacto es 0,42, pero no importa. Ponerle que valga 0,5, que es un promedio, un valor más práctico. 0,5 calorías por cada gramo de hielo que está a temperatura debajo de 0 grados para convertirse, luego trasladarlo a una temperatura superior que vaya a llegar hasta el 0 grado. Ese es su calor específico del hielo, caloría gramo grado. La masa del hielo que se quiera calentar hasta 0 grados y la variación de temperatura, en este caso son 5 de 25 grados, menos 25 hasta 0. Estoy calentando el hielo para ponerlo en condiciones de fundirlo. Son cambios de estado, no se supone que ustedes están familiarizados. El hielo, para fundirse, va a depender a qué temperatura original está. Si vas a un frigorífico, vas a ver que hay hielo a menos 10, a menos 15, etc. Si se lo somete a un calentamiento, no se funde inmediatamente, porque el hielo tiene una temperatura de fusión, que es el 0 grado. Así que primero se lo debe calentar hasta a esa temperatura. Por eso me vuelvo atrás, porque estoy imaginando que eso puede ser hasta desconocido. Parece mentira, pero estoy imaginando por lo que veo en los conceptos que tienen en algunos casos previos del secundario, que parece que no existió. Y esto es el calentar un trozo de hielo para ponerlo en condiciones de fundirse, que llevarlo a 0 grados. Y se calienta con la fórmula que viste de cantidad de calor, calor específico, pero el hielo, la masa y la variación de temperatura, lo que te explicaba recién. Una vez que está a la temperatura de fusión, toda la cantidad de calor que se le entregue luego va a ser para fundirlo. Y si vos te fijas, se mantiene en el cero con una línea horizontal, porque mientras se produce un cambio de estado, la temperatura no cambia. En el caso del hielo, la temperatura de fusión es 0 grados y hasta que no se funde el último gramo de hielo sólido, para convertirse en un gramo de agua, la temperatura se mantiene constante. Toda la energía se invierte en cambiar la energía en estado sólido, depende fundamentalmente de la energía potencial dentro de la energía interna. Lo que se hace es convertir o desligar la atracción entre las moléculas del sólido para que se conviertan en líquido. Y en eso se emplea. No se cambia la energía cinética molecular, porque no cambia la temperatura. Lo que cambia es la energía potencial intermolecular, que da lugar al cambio de estado de sólido para convertirlo luego, a partir de la conversión, de la fusión, convertirlo en líquido, ¿no? Entonces, este calentamiento, la fórmula que te digo, para eso es este esquema, y una vez que lo tengo todo convertido en agua, si sigo entregando energía, suponete un mechero que está entregando energía, y sigo entregando energía a esa muestra cuya masa sigue siendo la misma, nada más que ahora al estado líquido, lo que va a procesar es un calentamiento del agua. Y la fórmula es la que viste. Calor específico con masa, variación de temperatura. Esto es variación de temperatura, la variación de energía cinética. Esto es variación de energía cinética de menos 25 a 0. Esto es variación de energía cinética, en el ejemplo que tenemos de 0 hasta 100 grados. Pues tomamos el caso típico del agua para producir dar lugar a los tres estados de la materia. Entonces, en esta fase líquida, quien produce la variación, la fórmula que cuantifica la variación de temperatura es cantidad de calor, calor específico del agua, la masa y la variación de temperatura. Una vez que llega a la temperatura del cambio de estado, que llegamos a 100 grados Celsius, en el caso, insisto, del agua, está nuevamente en condiciones de cambiar su energía potencial, sin variar su temperatura. Y es cuando se produce la ebullición, ¿se entiende? O vaporización. Y acá es muy importante el punto de ebullición, en el caso del agua son los 100 grados Celsius. Ahí te voy a dar el valor individual, ya lo vemos, para no mezclar tantas cosas. Cada gramo de hielo necesita una cantidad, de agua. A 100 grados necesita una determinada cantidad de calorías por cada gramo de agua que ya está a 100 grados para convertirse en vapor de agua.
se denomina calor de vaporización, y parecido a la fórmula de la fusión, la vaporización, pasar al estado gaseoso, es calor de vaporización por masa en lugar de calor de fusión. Por ejemplo, el calor de vaporización del agua, una vez que está a 100 grados, es 540 calorías por cada grado. Es muy alto, pero claro, implica que va a convertirse no en un gas. Hay una diferencia entre vapor y gas, ya lo ven en química, pero no importa. Lo importante es que se convierte en un estado similar al gaseoso, que es el de vapor. ¿eh? Y una vez que vos tienes convertido todo eso en vapor, vos podés llegar, no, la experiencia puede llegar a aumentar la temperatura de ese vapor de agua, se denomina fase gaseosa, ¿no? Y otra vez se utiliza el cambio de temperatura, la misma fórmula, pero es cantidad de calor, calor específico del vapor, que es muy chiquitito, es muy parecido al del hielo. Este es 0,42, el del hielo 0,5, no importa. Calor de vaporización, de calor específico, perdón, del vapor de agua por la masa y la variación de temperatura. Acá hay calentamiento, acá hay calentamiento, acá hay cambio de estado, acá hay cambio de estado. Por eso, el que no vio nunca esto tiene que revisar esta grabación, volverla a escuchar y ir revisando y madurando. Quizás te convenga primero volver a mirar el gráfico para familiarizarte con la explicación que vas a recibir, para estar atentos a lo que vas a hacer, a lo que se te va a explicar. No es difícil, pero sí requiere que entiendas estas tres etapas del cambio de temperatura y el cambio de estado, donde el ejemplo más importante es el caso de la sustancia agua del estado sólido al líquido y del líquido a vapor. Bueno, eh, luego de eso lo que queda por explicarte es cómo se miden las temperaturas por una convención que son 13 escalas, sí, hay 8 modelos de escala termométrica, nosotros usamos 3, lo que debemos usar. Y para eso usamos los termómetros, que es para medir las temperaturas, ¿no es cierto? Son escalas aleatorias, significa que se eligen según convenciones de los científicos que se reúnen. ¿Y qué usamos? Bueno, y ahí existen termómetros con distintas escalas. Nosotros tenemos que usar la escala Celsius, de grados Celsius, centígrados, no se usa más centígrados de Celsius, la escala absoluta, que es eh, la escala de grados Kelvin, ¿no es cierto? Y la escala Fahrenheit, que es la escala más que nada del lenguaje sajón. Ya vamos a eso, pero me quiero volver a esto para que no te quede con la consistencia suficiente. Los puntos fijos son aquellos puntos que se producen el cambio de estado. La temperatura de fusión del hielo, ¿eh? Para nosotros es 0 grados Celsius. La temperatura de ebullición del agua, 100 grados Celsius. Pero eso se puede expresar en las distintas escalas. Y el punto triple del agua, que es un caso particular, que es un condicionamiento para una muestra de una sustancia donde confluyen una determinada temperatura y una determinada presión. Se pueden existir los tres estados de la materia en ese caso, que es sólido, líquido, gaseoso, y por eso se le denomina punto triple del agua. Por ejemplo, el punto triple del agua se produce con la coexistencia a la vez de los tres estados de la materia cuando tenemos 4,58 milímetros de mercurio, equivalente en pascales, ya lo vamos a ver. Bueno, eso es fácil, son 610 pascales, a una temperatura de 273,16 grados Kelvin. Ya lo vas a ver, que no es más que 0,01 grados Celsius. Después te explico esta precisión. Eso significa sumar el 273,15 más 0,0 es la temperatura en grados Celsius a que se produce la coexistencia de los tres estados de la materia, ¿no? Y te decía que el cero absoluto, el 0 grado Kelvin, tiene ese valor.
El cero absoluto es debajo del 0 grados Celsius, que significa el 0 Kelvin, pero está a menos 273,15 grados Celsius. Te muestro las escalas ahora para que sea un poco más comprensible. Las escalas termométricas que debemos usar son muchas otras, pero las que tenéis que conocer son estas tres, que son la escala Kelvin, que es la del sistema internacional, la escala Celsius, la que más usamos, y la grado Fahrenheit, que tiene otros usos en otros países. Y te conviene mirar primero para que relaciones con lo que puedas llegar a conocer, que existe entre el 0 de la escala que más usamos, 0 grados Celsius, se corresponde a la escala Kelvin a 273,15 grados Kelvin. Y eso coincide con el 32 grados, esta otra escala menos usada, pero que tenés que usarla desde el punto de vista técnico para resolver ejercicios. Y está el cero absoluto, que es la temperatura a la cual una muestra de gas tendría inmovilizadas sus moléculas. Es teórico. Nunca se ha llegado al grado absoluto del cero. Se ha llegado a valores aproximados. Y es equivalente a menos 273,15 grados Celsius. Temperatura negativa, lógicamente, debajo del cero. Y a su vez se equivale con el 459,67 grados Fahrenheit. Estas temperaturas tienen relación cuando vos tomás el cero de la escala Kelvin. Cuando te vas al 0 grados Celsius, las dos van a usarse, se equivalen, como te decía, al 273,15 grados Kelvin en 32 Fahrenheit. Dicho esto, para poder hacer las conversiones entre las distintas escalas hay una relación de proporciones. ¿Proporciones entre qué? Entre las variaciones de esos números y de la longitud de la escala termométrica. Para una misma longitud de escala termométrica en los tres sistemas, fíjate, para la escala Kelvin, entre el 273,15 y el 373,15, que son 100 divisiones, es igual a la cantidad de divisiones que tiene la escala Celsius. Quiere decir que cada grado Celsius equivale grado a grado, no marcar temperatura, un grado Celsius es igual a un grado Kelvin. O sea, cuando este sube a un grado, este va a subir, cuando llegue a un grado Celsius, este va a subir a 274,15, así sucesivamente. Entre ellos, para la misma longitud termométrica hay 100 divisiones. Diferente es para la escala Fahrenheit, que parte del 32 y llega al 212. Y la variación son 180 divisiones, y tenemos que usarlo. Porque así está propuesto como escala, nosotros no lo podemos cambiar. Entonces, la relación matemática entre las escalas es que si un grado Celsius que se obtiene dividiendo la misma longitud de escala termométrica por 100 divisiones es igual a lo que tiene la escala Fahrenheit, es lo misma que tiene escala Fahrenheit, pero restándole el anticipo que tiene, que es el 32. Esa longitud termométrica en la escala de Fahrenheit está bien. Es Fahrenheit menos 32 para dejar solamente la cantidad que tiene esta variación de temperatura dividido 180 divisiones. Acá hay 180 divisiones para una variación de temperatura en Fahrenheit menos 32. Dividido el número de divisiones que tiene eso, que son 180. Y la Kelvin es con el mismo criterio, el grado Kelvin, para la misma comparación de longitud termométrica, menos 273 que trae de antecedente, acá los restaste 32, acá restas 273, para la cantidad de divisiones. O sea, yo comparo 100 divisiones y 180 divisiones. No te había dicho porque el 100 grados Celsius, esto sí te lo comenté, equivale a 373,15 grados Kelvin, y esto no te lo he dicho, equivale a 212 grados Fahrenheit. Con esa interrelación vos vas a convertir de un sistema, de una escala termométrica a otra escala termométrica. Dicho esto, vamos a pasar a hacer ejercicios, pero me detengo un momento en ese punto. Ya continuamos. Bueno, les repito una vez más, yo sé que tiene sus particularidades, la comparación entre las escalas termométricas. Una guía que se fijen
que se refieren a mismos fenómenos, nada más que con distinta valorización de cada uno de ellos. ¿Qué te quiero decir con eso? Para que te guíes en lo más corriente de que uno puede comparar, este valor de 0 grados Celsius, escala Celsius, Kelvin, absoluta, y el Fahrenheit. Es la temperatura a la cual se produce la congelación del agua, que ya está a cero, o la fusión del hielo, que está a cero. En un caso, si se extrae calor, en otro caso, si se le entrega calor, energía. Y se compara con un denominado valor de cero absoluto, que es la escala Kelvin, que es una determinación experimental por un lado, pero también teórica. El cero absoluto está concebido como que es la temperatura del cual una muestra gaseosa tendría energía cinética molecular cero. Nunca se ha logrado, pero es una referencia, que es el cero absoluto. Y ese cero es comparable al menos 273,15 grados Celsius. En pocas palabras, si yo disminuyo de la temperatura de fusión o de fusión del hielo, solidificación del agua, y disminuyo 273,15 grados, ¿pero qué grados? Celsius, porque tienen individualmente el mismo valor, 1 grado Celsius, 1 grado Kelvin. Uno llega a ese valor, que es la temperatura concebida experimentalmente a lo que dije recién. Por eso esa comparación, y esto se ha llegado a valores muy bajos, pero nunca al cero absoluto, sino que se ha llegado a la 2 millonésima parte en una experiencia, que no recuerdo bien el lugar, hace algunos años, que se llegó con una muestra de hidrógeno líquido, se llegó a una temperatura cercana a ese cero. Todavía no se logra exactamente ese valor. Si yo del cero absoluto subo a 273,15 grados, llego al 0 Celsius. ¿Te ubicas? Subiendo 273,15 grados, que es lo mismo que descendería para llegar al 0 Kelvin en la escala Celsius. Y eso, comparativamente con esta otra escala, la escala Celsius y la escala Kelvin, tienen el mismo valor división por división, el mismo valor de longitud de escala de comparación. Acá hay, esta cantidad son 100 divisiones para la escala Kelvin, acá hay 100 divisiones para la escala Celsius, y acá 273, y acá 273. El valor de grado por grado, que marcan temperaturas, número de temperaturas distintas, es la misma en estas dos escalas. En cambio, la escala Fahrenheit, para la misma longitud termométrica, que tiene 100 divisiones para las otras dos escalas, acá se están considerando porque tienen otros patrones de medición, mijo. Simplemente eso, 180 divisiones. Y acá al máximo del escala del 0 llega hacia el Celsius. Y este, sumándole de 100 a 273,15, llegas al 373,15. En cambio, este del 32 llegas al 212, porque para esa misma longitud termométrica tienen 180 divisiones. Esa comparación para la misma longitud termométrica ha permitido establecer esta proporción entre cada grado para una misma longitud, la longitud que corresponde a 100 divisiones de uno y de otro y 180, hacer esta proporción. Razones, razones que luego se convierten en proporción cuando comparas dos razones. Que es la que está acá, no la voy a repetir, la que estás mirando, y uno despeja, si quiere convertir a Celsius un determinado valor en Fahrenheit, se despeja el Celsius y ya ese pasaje de término se convierte en Fahrenheit. Y lo recíproco, sí, el dato lo tienes en Fahrenheit, etc. Vamos a ver si podemos aplicar los primeros ejercicios, y quiero terminar con eso, por la extensión que tiene que tener. El número 1 del folleto: un calentador eleva hasta 30 grados Celsius la temperatura de 400 gramos de agua que estaban a 27 grados Celsius. ¿Cuál es la potencia del calentador? Ya vamos a eso, si lo realizan 50 segundos. Potencia del calentador si lo realizan en 50 segundos, y las respuestas están dadas, fíjate,
Energía sobre tiempo. Acuérdate que potencia es trabajo sobre tiempo, que está dado en calorías o en joule sobre segundo. ¿Mm? Entonces, hay que elevar hasta 30 grados Celsius 400, la temperatura de 400 gramos de agua, que están originalmente 27. Entonces, potencia es trabajo sobre tiempo. El trabajo que demanda producir la determinada cantidad de calor que va a elevar la temperatura de los 400 gramos de agua de 30 a 27. ¿eh? En un lapso determinado. En este caso, te proponen son 50 segundos. Es leer y familiarizarse con la representación de lo que acabas de ver con energía en general. Esa cantidad de calor va a ser la fórmula de cantidad de calor, calor específico, masa, variación de temperatura, que va a experimentar esa cantidad de agua para llevarla a producir la variación entre 30 y 27, que son 3 grados, o entre 27 y 30. Cantidad de calor sobre tiempo, la cantidad, esta es la fórmula, es una caloría, la cantidad de calor es una caloría gramo grado, porque se trata del agua, la masa son 400 gramos, y la variación va entre 27 y 30, que son 3 grados Celsius. Entonces esa cantidad de calor, una vez que vos sustituyes, termina siendo 1200 calorías. Ese producto, lógicamente, da 1200 calorías. Ahora, esa cantidad de calor la puedes transformar, ¿no es cierto?, en energía. Perdón, un segundo que está recargando el dispositivo. Un segundo, por favor. Vuelvo. Lo que te estoy mostrando acá, que una vez que tienes caloría, puede hacer su conversión a Joule. ¿Por qué razón? Porque el resultado no está en calorías por segundo, trabajo sobre tiempo, sino que está en su conversión de calorías a Joule. Por eso estás haciendo esa transformación original, la cantidad, las 1200 calorías que resulta, estás multiplicando el valor equivalente de cada caloría en Joule, la experiencia de Joule, ¿no es cierto? En Joule por cada caloría. Entonces sacas que esa cantidad de calor está representada o corresponde a una cantidad de Joule de 5023,2 Joule. Así las cosas, potencia, trabajo sobre tiempo, ahora en Joule, 5023 sobre 50 segundos y te da 100,46 Joule sobre segundo. Recordad que la unidad de potencia en el internacional es el vatio, Joule sobre segundo. Eso, simplemente eso es adaptar la fórmula y de cuál a cuál unidad tenés que hacer la conversión. Son problemas básicos. Acordate que lo que has usado acá es el equivalente calórico del trabajo. Vos tuviste el primer cálculo, perdón, equivalente mecánico del calor. Primero tuviste la cantidad de calor, las 1200 calorías, y después la conversión de cada caloría en Joule. Este es el equivalente mecánico del calor. Hiciste esa conversión en Joule, por eso pudiste responder a la pregunta, la unidad que te formulaban, que son 100,46. No lo marcamos acá. Espérate un poquito. Volvamos. Esta es la respuesta, ahí debe estar escrita. La respuesta es la respuesta B, que es esta. 100, acá sale un poco más preciso, y son 100 Joule por cada segundo de potencia. Pasando al número 2, ahora propones, se calientan 100 gramos de agua. Ahora estás hablando de un calorímetro. El fenómeno, la experiencia se va a cumplir en ese recipiente, que tiene 100 gramos de agua a 0 grados y 300 gramos de agua a igual temperatura en forma separada. Lo tiene por separado. En un caso 100 gramos a 0 y en otro caso 300 gramos de agua, pero también a 0 grados, separados. En la primera muestra de agua se coloca a una escala Celsius. Acá yo lo pongo, ya el dibujo te muestro. Son dos calorímetros, dos recipientes, ¿no? Y en una lo que tiene que ver es con la comparación de las escalas. En la primera experiencia, que es en el primer calorímetro, donde hay 100 gramos de agua, que es lo que te tenés que figurar o dibujar para explicarte, donde hay 100 gramos de agua, te dice que la temperatura inicial, la primera temperatura centígrada, y sube 20 grados. Acordate que está a 0 grados.
y la otra tiene 300 gramos de agua, también originalmente a 0 grados. Hay que acordarse de eso, porque te dicen en forma separada. A 0 grados el 300 de agua a igual temperatura, el de 300 gramos, que son 0 grados. Nada más que en uno van a colocar una escala Celsius y la Fahrenheit. En la primera se coloca una escala Celsius, centígrada, debería decir Celsius, que sube 20 grados. Y en la segunda, en la escala Fahrenheit, que sube 36 grados. Pero acordate que te dijo que empezaba con 0 grados, quiere decir que bueno, un segundito, lo que pasa es que hubo una disminución de la señal, ya retomamos la parte gráfica para que tengan la asociación. Bueno, ahí estamos, volvemos a la pizarra que grafica el caso. Yo lo voy a repetir en base a los gráficos. Estamos acá, entonces se trata, voy a repetir el enunciado, se calientan 100 gramos de agua, guíate un poquito por los gráficos que va a ser más fácil asociar la lectura. De agua, 0 y 300 gramos de agua, en un caso 100 gramos de agua, en otro caso 300 gramos de agua, pero que están a igual temperatura. En la primera se coloca una escala Celsius. Y en la primera se coloca una escala centígrada, que es Celsius, y que sube 20 grados, que decir que sube de 0 a 20 grados. Y en la segunda una escala Fahrenheit, sube 36 grados Fahrenheit. Como el 0 Celsius es equivalente a la comparación de escala al 32 Fahrenheit, ese es el valor que vas a tener de referencia a la escala Fahrenheit, lo que vimos hace un rato. Y de ahí suben, que sube 36 grados Fahrenheit. Claro, 32 más 36 te da en Fahrenheit 68 grados Fahrenheit. Luego se mezclan, pero son dos muestras de agua que han tenido la misma temperatura medidas con escala de diferencia. ¿Cuál es la temperatura final de la mezcla? Eso es lo particular. Eso vos tenés que homogeneizar, vos podés dar respuestas en grados Fahrenheit o Celsius. Veremos cuál es la que, por supuesto, yo me adelanto un poco para hacerlo más directo. La respuesta correcta va a estar en grados Fahrenheit. ¿Qué te quiero decir con esto? Vamos a tener que tener la conversión de las temperaturas Celsius en grados Fahrenheit para obtener una respuesta en temperatura Fahrenheit, que es como figura la opción que va a ser correcta. Me estoy adelantando un poco ahí. Entonces vos vas a tomar la relación de esas tres escalas comparadas, que Fahrenheit menos 32 sobre 180 igual a Celsius sobre 100. Entonces vamos a convertir, vamos a despejar la escala Fahrenheit. ¿Está bien? Entonces es pasaje de términos. Vas a dejar centígrado por 180, ¿me entienden? Y después vas a dejar, perdón, 180 por Celsius dividido 100, ¿no es cierto? Y después el menos lo vas a pasar como 32. Entonces la temperatura en grados Fahrenheit, que es como te pide el resultado, la opción, como va a ser correcto, tenés esta expresión, que es el pasaje de término, ¿me entienden? Y el más 32, el menos 32 más 32. Cuando haces el cálculo y
suma, el no la suma todavía, tenés esa expresión, 180 sobre 100 por 20, y acá es más 32. Y eso te da 68 grados Fahrenheit. ¿Se entiende? Es decir, que la temperatura final de la mezcla termina en ese valor, ¿eh? Que es lo que se está proponiendo como 68 grados Fahrenheit. ¿Me entendieron eso? Es una experiencia para que vos compares las escalas o hagas un ejercicio de conversión de temperaturas en escala termométrica. Bien, voy a hacer un último ejercicio para esta grabación, que es lo último que te expliqué, que es la secuencia que tienen los estados de la materia con distintos, como es el caso del agua, es uno de los ejemplos más típicos, cuando vos lo pasás de agua por debajo de cero, que es hielo, ¿no es cierto? Lo convertís en agua líquida y luego calentás esa agua líquida, la puedes llegar a llevar a la temperatura de vaporización, que es la temperatura de ebullición. Entonces uno tiene ahí los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, que es un vapor realmente. Entonces la pregunta es interesante porque es un ejercicio típico que uno debe conocer como modelo, no sacándole la atención necesaria porque es muy común el modelo. ¿Cuánto hielo a menos 20 grados, o sea, temperatura debajo de cero, ha de introducirse 20 grados Celsius? Ha de introducirse en 0,25, 250 gramos, 0,25 kilogramos de agua, inicialmente a 20 grados, repito, a introducirse en 250 gramos de agua que están a 20 grados, y lo que te pregunto, grados Celsius, por arriba de cero, y cuánto hielo a menos 20 a introducirse en esa cantidad de hielo, mezclarse, combinarse, para que la temperatura final con todo el hielo fundido, para que la temperatura final con todo el hielo fundido sea 0 grados. Puede despreciarse la capacidad calorífica, que no tomes en cuenta qué participación puede tener el recipiente, que es el calorímetro. Cuando quieran que participe, te lo van a dar específicamente y te van a dar datos para que te des cuenta que hay que hacerlo participar. Acá son dos componentes, que es el agua y el hielo. Entonces, repitiendo lo que dice el enunciado, tienes una masa de agua a 250 grados, ¿está bien? Y tienes una temperatura inicial, como te dice ahí, a menos 20 grados. Del agua, perdón, no está bien, esto es de agua, no es correcto. La temperatura que te estoy dando es hielo a menos 20 grados, perdón. Y se introducen 250 gramos de agua, pero que están a 20 grados. El hielo está a menos 20 y el agua que se agrega, que son 250 gramos, está a 20 grados por arriba del cero. Entonces ahí surge la pregunta, entonces la pregunta para que la temperatura final del todo el hielo fundido sea de cero, o sea, la temperatura final debe ser de 0 grados. Entonces la pregunta es, ¿cuánto hielo a menos 20 se debe introducir para que, teniendo esta muestra de agua, la masa de hielo, que es la incógnita, permita que la temperatura final termine siendo a 0 grados, pero con todo el hielo fundido? Entonces, los centrales que vos te guíes, ¿en qué igualdad tiene que establecer? La pregunta está acá. ¿Cuánto hielo ha de introducirse? Entonces, vos tenés por un lado la cantidad de agua, el calor que cede el agua, es igual a lo que recibe el hielo para calentarse y luego para fundirse. Voy a repetir la lectura. ¿Cuánto hielo a menos 20 es en la incógnita? A introducirse en 0,25 kilogramos de agua, que está inicialmente a 20 grados, para que la temperatura final con todo el hielo fundido sea de 0 grados. A principio te puede parecer un poco particular, pero una vez que lo completas, quien cede calor va a ser el agua. Porque es el agua que está a 20, el que tiene más temperatura. El que cede energía es el que tiene más temperatura. Y el que va a recibir temperatura es el hielo. Primero, como el hielo está a menos 20, para calentarse hasta llevarlo a cero y ponerlo en condiciones de fusión. Y luego lo que va a consumir ese hielo que se calentó hasta cero, de menos 20 hasta cero, para fundirse. Entonces ahí está la clave, y yo voy a releer el enunciado. ¿Cuánto hielo a menos 20? O sea, ¿qué cantidad de hielo
que tiene menos 20 grados Celsius, hay que combinar, introducirse en 250 gramos de agua, que inicialmente están a 20 grados Celsius, el que tiene más temperatura, el que va a ceder energía, para que la temperatura final, con todo el hielo fundido, sea de 0 grados. ¿Por qué lo dice así? Porque primero ese hielo que está a menos 20 deberá calentarse hasta 0 para terminar como hielo a 0 y luego fundirse y terminar con agua también a 0. Con todo el hielo fundido se da una temperatura final de 0. Por eso esta ecuación, esta igualdad, cantidad de agua que debe agregarse para que por un lado calentemos el hielo que está a menos 20 y luego lo fundamos completamente y termine todo a 0 grados. Sustituís calor específico del agua, masa, variación de temperatura del agua, lo propio, pero el hielo, calentar el hielo. Acá estamos cediendo calorías hasta 0 grados de la muestra de agua original, que te preguntan. La pregunta es eso. ¿Qué cantidad, cuánto hielo ha de introducirse? Que es perdón, no la pregunta. ¿Cuánto hielo introducirse para que se produzca esta igualdad? Acá tenés la cantidad de hielo, la masa de hielo, que va a ser la incógnita, por la variación de temperatura, y el calor de fusión del hielo por la masa del hielo. Dicho esto, vos vas a tener, sustituyendo el calor específico del agua, la masa de agua original, la variación de temperatura del agua, porque tiene 20 grados, va a terminar en 0. Calor específico del hielo, que es 0,5, está redondeada la cifra, por la masa de hielo, por la variación de temperatura. Cuando se calienta el hielo está de menos 20 hasta 20. Y acá el calor de fusión del hielo, que no lo habíamos comentado, es 80 calorías gramos por cada gramo. A presión normal es eso. Eso es el calor de fusión. Un dato que tendría que aparecer, que va a ser muy conocido, por la masa de hielo, por la masa de hielo. Dicho eso, sustituye, esto es 500, esto es un valor de 100, masa de hielo, ese cálculo que tienes ahí, más 80, 80 masa de hielo. Uno es que se calienta y el otro que se funde. Como la pregunta, retomamos el enunciado, ¿cuánto hielo a menos 20 introducís, etcétera, etcétera, con tantos gramos de agua? Entonces, la incógnita es la masa de hielo. Acá lo tienes. 10 gramos, kilogramos, la unidad que hayas trabajado, estamos trabajando en gramos, 10 gramos es igual a 80 gramos de masa de hielo. En total, tenés 90 gramos de masa de hielo igual a 5.000 calorías. Entonces, luego despejas la masa de hielo y haces el pasaje. Tenemos 5.000 dividido 90, son 55,55 gramos. ¿De qué cosa? Masa de hielo. La pregunta, ¿cuánto hielo a menos 20? ¿Cuánto hielo? 55,55 gramos que estaban a menos 20 grados Celsius. Porque ese es el proceso que hizo. Primero hubo que insumir calorías en calentarlo y luego en fundirlo. ¿Cuánto hielo a menos 20 introducirse en 0,25 kilogramos de agua inicialmente a 20 grados para que la temperatura final con todo el hielo fundido sea de 0 grados? Te resumo esto último, que es lo que vos tienes que terminar de entender para ensamblar las etapas. Quien va a absorber, que es la pregunta, es una masa de hielo que está a menos 20. ¿Quién le va a proveer energía para que primero esa masa que está a menos 20 se caliente hasta 0? ¿Por qué se tiene que calentar? Para poder fundirse, si no llega hasta la temperatura de fusión. O sea que va a recibir, ¿qué cantidad de masa de hielo se necesita? Primero va a recibir calor para calentarse y luego para fundirse, convertirse en agua a 0, que es lo que te pide. Como te dice, ¿cuánto hielo a menos 20? Introducirse a 0,25 grados, inicialmente 20 grados, para que la temperatura final con todo hielo fundido sea 0 grados. Entonces vos haces esta igualdad, que es quien entrega energía, que es la cantidad de agua que está a 20 grados. Y después quien absorbe es la cantidad de calor que recibe el hielo, cantidad de calor que recibe el hielo para calentarse. Acordate que está a menos 20 para llegar a 0 y convertirse en la temperatura de fusión. Y luego para que se produzca el fenómeno de fusión. Luego sustituyes, punto. Terminás con que son 90 masas de hielo. Se refiere 90 veces la masa de hielo que va a hacer esa posibilidad de recepción de energía. ¿Cuánto se necesitaba que se produjese ese fenómeno? ¿Cuánta masa de hielo a menos 20?
Entonces, eso te da 5.000, después pasaje de términos son 55,55 gramos de hielo que estaban a -20, se tienen que combinar, introducirse en 250 gramos de agua a 20 grados para que hecha la combinación entre agua y hielo termine todo el hielo fundido, pero que quede todo a 0 grados Celsius. Bien. Acá yo te lo pongo, ¿no? Acá tenés el calentamiento, lo mismo que te he explicado, acá está hecho doble, acá tenés el proceso de calentamiento del hielo, tienes -20 a 0, después cuánto insume el hielo, que ya está a 0 para fundirse, y luego cómo desciende la temperatura, que es lo que se consumió, ¿no es cierto?, para terminar de fundirlo, si no había quien aportase, era agua a 20 grados, por eso le pongo la flecha en ese sentido. Acá tenías el agua 20 que ha disminuido su temperatura para poder fundir el hielo que se quedó a 20 grados una vez que se lo calentó de -20 hasta 0. Y en esta igualdad es donde te tenés que basar. Y una vez que lo leas un par de veces, vas a ver que coincide con lo que te propone el enunciado. Paramos allí. La próxima clase, esto es exclusivamente para adelantarnos, como ya le dije al comienzo de la clase, pero la próxima vez vamos a tener ya la terminación de calorimetría básica, que es lo que estamos haciendo, para dejar en una segunda instancia, la semana siguiente, vamos a hacer ya termodinámica. Paramos allí.